Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 37. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 37. Dice la palabra de Dios: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Señor, te damos gracias. En esta noche te bendecimos, te exaltamos, nos colocamos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos enseñes tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, que tú hables, Señor, a nuestro corazón y que el poder de tu palabra se mueva, Señor, en medio de nosotros, haciendo tus maravillas y tus prodigios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, aquí Jesús está hablándole a su pueblo, pero especialmente entre su pueblo, a los que se suponía que tenían un conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, que eran los que se conocían como fariseos y también como escribas, que estas personas eran las que se suponía que se la pasaban leyendo y estudiando, y por eso los escribas, ¿sí saben por qué les decían los escribas? ¿Por qué se llamaban escribas? ¿Sí saben? Porque escribían. Eran los escribientes. Ellos, la Biblia, como no había fotocopia en esa época, no había fotocopiadora, no había impresoras, entonces ellos era a mano. Y entonces los escribas eran los encargados de, se escribía en papiro, en esos papeles que no duraban mucho, y entonces se iban envejeciendo y ellos tenían que estar transcribiendo antes de que se borren, se desaparezcan, se dañen los papiros. Y entonces ese era el trabajo de ellos, transcribir, y transcribían la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces se esperaba de ellos, y los otros, los fariseos, eran los que la enseñaban. Y entonces de estos dos grupos de personas, lo que más se esperaba era que conozcan bien la palabra de Dios. Amén. Pero cuando Jesús vino, como dice ahí, dice: nunca habéis oído su voz ni la habéis visto. O sea, dice: el Padre me envió, Él ha dado testimonio de mí. Y entonces Jesús les dice unas cosas que son duras, que son difíciles aún de entender, porque uno dice, si estas personas, los unos se dedicaban a enseñar la palabra y otros a transcribirla, pues lo más lógico, lo más normal era que se sepa, que la conozcan la palabra. Pero entonces Jesús les está diciendo cosas como esta: nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto. Dice: no tienen su palabra morando en ustedes.
porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Y entonces les dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Dice más adelante, yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Y entonces esas cosas que les está diciendo para estas personas eran duras, eran golpes que iban a su ego, a su alma, a su imagen, porque cuando Jesús les dice esto y les dice en público delante de otros, Jesús los está avergonzando y los está haciendo quedar mal. Porque ellos tenían una postura, una pose, una imagen que le daban al pueblo de supuestamente nosotros sí sabemos, nosotros sí conocemos a Dios, nosotros sí sabemos cómo es Dios, nosotros sí sabemos su palabra. Pero Jesús viene y les dice, ustedes nunca lo han oído, nunca lo han visto. La palabra de Él no está en sus corazones, porque yo vengo en nombre de Él y no me reciben y no me creen. Y entonces Jesús lo que estaba haciendo era avergonzándolos. Y entonces les parece increíble o ilógico decir, no, pero si ellos eran los que escribían, ¿cómo así que no lo conocen? Y este tema pues se trata de eso, de que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre lo que ellos hacían y lo que Jesús les estaba pidiendo o lo que Jesús les estaba demandando que ellos tuvieran. ¿Por qué? Porque si uno nota, aún así como Jesús notó en estas personas, si uno se pone a observar y analizar, y esa es la tarea que uno debe hacer, meditar. El Señor le dijo a Josué, no te apartes primero de este libro de la ley, no te apartes, o sea, léelo de día y de noche. Pero aparte de eso le dice, medita. Y eso de meditar es como, bueno, leer y tratar de entender, de observar, algo así como lo que hacía Salomón. Salomón, él, dice la palabra de Dios, que él se sentaba seguramente en su palacio, tenía algún balcón donde miraba al resto, donde tenía una buena panorámica y miraba a las personas. Y él se sentaba ahí seguramente horas y miraba el comportamiento de la gente. Y al mirar el comportamiento de la gente, él venía y meditaba con el Señor conforme a la palabra y salían esas conclusiones que están escritas en la palabra de Dios como en el libro de Proverbios. Y salían esos consejos y esas enseñanzas muy importantes. Así nosotros tenemos que aprender a hacer. Y en estos días que usted sabe, el país tuvo la visita de supuestamente un hombre que es de Dios, y ahora de pronto entenderá por qué le digo supuestamente, que es de Dios. Y se reunió y oía yo las noticias, la multitud de personas que asistieron a sus eventos, y uno miraba cómo la gente salía a las calles en su emoción, en su alegría de mirar a este personaje y todo. Y hablaba, yo escuchaba hablar a las personas, oía las noticias, la radio, la televisión, oía cómo hablaban unos, otros, se hicieron programas enteros de la visita de este señor, y me di el trabajo de observarlos, de oír, de escuchar y de meditar lo que oía, meditarlo conforme a la palabra de Dios. Y a medida que pasaban los días y la gente hablaba unos, otros, y salía gente supuestamente muy estudiada, teólogos, gente muy preparada, las entrevistaban, hacían debates, y en lo que observaba, en lo que oía, notaba cosas importantes de las cuales el Señor me coloca en el corazón hablarles para que nosotros tengamos cuidado. Y una, en general, muy grande, una deficiencia, un problema, un mal que hay en la gente es que no conoce la palabra de Dios.
Ni siquiera los que se supone, los que se espera de quienes conozcan la palabra de Dios, no la conocen. Y se nota una profunda ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Y esa ignorancia de la palabra de Dios lleva a la gente a blasfemar contra Dios, a blasfemar de Dios, a hacer cosas en contra de Dios. Lo mismo que pasaba con los fariseos y los escribas. Ellos, les decía, la transcribían, los otros la enseñaban, y cuando vino el Hijo de Dios, todo lo que ellos hicieron fue en contra de Dios, y todo lo que ellos hablaban fue en contra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ¿quiénes lo mataron al Hijo de Dios? Sino ellos. Ellos motivaron, ellos impulsaron, empujaron al pueblo a gritar. ¿A quién quieren que les suelte?, les decía Poncio Pilato. Y entonces estas personas de atrás les decían: a Barrabás, pidan a Barrabás. Y la gente en su ignorancia: queremos a Barrabás. ¿Qué hacemos con el otro? Y los primeros que empezaron a gritar, los fariseos con los escribas: crucifíquenlo. Por eso aquí dice: yo vine, el Padre me envió, y ustedes, no creen, no me reciben. Y entonces, mire, son personas, son personajes, y en general la multitud de personas que usted mira, o que miraba si miró, y que observa, la gran mayoría de personas cree que conoce a Dios, y cree que tiene algún nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que realmente se ve en la forma de lo que hacen es que tienen una completa ignorancia de la palabra de Dios. Y por eso, cuando abren sus bocas supuestamente para honrar y para alabar y para agradar a Dios, se van contra Dios y hablan y lo dicen. Fácilmente no pueden reconocer, pueden detectar. ¿Quién habla o quién le habla? Y entonces les decía, se nota eso, la ignorancia de la palabra de Dios, porque cuando abren sus bocas lo que dicen son blasfemias contra Dios. Ahora, esa misma ignorancia, como dice aquí, dice: no tienen su palabra morando en vosotros. ¿En dónde tiene que estar morando la palabra de Dios? ¿Ah? ¿En dónde? En el corazón. Y entonces, al no tener la palabra de Dios en el corazón, el hombre tiene de la escasez o del vacío, del faltante de la palabra de Dios en el corazón, del hombre se desprenden dos cosas que son muy perjudiciales para él. Salen dos cosas, emanan dos cosas negativas para el hombre desde su corazón. ¿Por qué le digo emanan? Porque en el libro de Proverbios Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, la falta de temor de Dios. Y dos, la falta de amor a Dios. Por eso acá adelante dice: mas yo conozco que no tienen amor de Dios en vosotros. Y entonces, cuando la palabra de Dios no está en el corazón, cuando el hombre no conoce la palabra de Dios, no tiene ni temor de Dios ni amor a Dios. Ni le teme ni le ama. Y por eso cuando abre su boca, dice cosas y sigue normal, como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera ofendido a nadie, y nada más y nada menos a quien está ofendiendo es a Dios. Y lo más grave del asunto es que siguen su vida normal creyendo que le están agradando a Dios, porque así eran los fariseos. Ellos, hasta que cuando lo mataron a Jesús, y después de que lo mataron, ellos seguían creyendo que lo que habían hecho era bueno y que eso le agradaba a Dios. Hasta cuando
el Señor después se empezó a manifestar. Y algunos creyeron y otros se quedaron ahí en esa ignorancia. Ahora, Jesús les dice y nos dice que para salir de esa ignorancia de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Dice aquí en el 39, les dice, escudriñad las escrituras. Entonces, si vamos ahí, la ignorancia de la palabra de Dios, el desconocimiento de la palabra de Dios, lleva a que el hombre sea un hombre sin temor de Dios y sin amor a Dios o por las cosas de Dios. No hay sentimiento, no hay apego sincero, verdadero, sino que es una apariencia o una hipocresía. Ahora, para poder tener conocimiento de Dios, el Señor, ¿qué les dice? Les dice, escudriñen las escrituras. Para poder entender lo que Jesús le dice con escudriñar, entendamos algo. Cuando hablamos de conocer, nosotros debemos entender el conocimiento como la palabra de Dios es un libro antiguo y por los mismos escribas se ha ido transcribiendo las palabras que están en la Biblia, se han ido acomodando a la época. ¿Qué le quiero decir eso? Estamos utilizando la palabra conocer. Y entonces, usted lee en la Biblia conocer y uno tiene que ponerse a investigar, a profundizar, a averiguar. ¿Qué es lo que realmente quiere decir conocer? Porque para nosotros hoy en día conocer, ¿qué es para ustedes conocer? ¿Ah? ¿Cómo? Saber algo, tener una idea de algo, una noción de algo. ¿Conoces otra? Ah, sí, la conozco. ¿Conoces tal tema? Ah, sí, tengo una idea de eso. Ese es el conocimiento. Y entonces cuando se habla de es necesario conocer la palabra, muchos dicen, no, yo conozco la palabra. ¿Por qué? Porque tienen alguna idea, tienen alguna noción general de la palabra de Dios. Amén. Yo le puedo preguntar aquí a todos y algo me van a decir de la palabra de Dios, ¿sí o no? Alguna cosa saben, alguna cosa conocen, pero la conocen desde ese punto de vista, de tener una noción, una idea. Así yo sé que dice ahí, hay otros que bien ignorantes dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Algunos así hablan, y así está como está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. O como dice Dios, al que madruga Dios le ayuda. Así, no, pero otros versículos sí los tienen, entonces se conforman y creen que con esa noción ya tienen conocimiento. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios o el Señor nos llama a conocer la palabra de Dios, es más que eso, que nosotros tengamos más que eso. Y entonces, buscando en la Biblia la palabra conocer, y eso se llama escudriñar. Usted tiene que seguir buscando y entonces encuentra, por ejemplo, por allá en el libro de Génesis que dice que un día, después de que Dios sacó del Edén a Adán y Eva por el pecado, dice que Adán hizo algo con Eva. ¿Qué hizo? Dice, y Adán conoció a Eva. Y entonces usted se pone a leer, dice, ¿cómo así? Si ya estaban en el Edén y lo sacó, la conoció, ¿será que ya afuera fue otra Eva y la conoció realmente como era? Así como cuando se casan, cuando eran novios, eran de una forma, cuando se casaron, ¿ves cómo ha sido? No, no se refiere a ese conocer. Y lo mismo dice de María, por ejemplo, la Virgen. Ella concibió y quedó en embarazo del Espíritu Santo.
y tuvo a Jesucristo, y después de que lo tuvo, dice la Biblia que vino José y conoció a María. Y entonces, ¿cómo así? Antes no la conocía. ¿A qué se refiere entonces? A tener relaciones. Y entonces mire que el conocimiento, nosotros leemos la palabra conocimiento en la Biblia, en un significado, en un sentido, la compara a las relaciones que hay entre un hombre o una mujer. Y entonces encontramos que la palabra conocimiento tiene que ver más que con tener una idea aquí en la mente, un conocimiento, un panorama general aquí en la mente, con un sentimiento en el corazón. ¿Mm? Por eso a eso de las relaciones, ¿cómo se le llama también? ¿Hacer qué? Dígalo, no le dé vergüenza, porque es de Dios. Eso es de Dios. El Señor lo ordenó. Se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Dios es amor, eso viene de Él. La relación entre el esposo y la esposa tiene que ser en esa condición. Es santa, viene de Dios, es pura. Más que ser un acto de la carne, es un acto santo de Dios, porque es una obediencia a Dios. Es algo establecido por Él, salió de Él. Eso no fue una idea de Adán, que dijo, la miro, uy, esa Eva. Y así como Dios la trajo al mundo. No, ellos no tenían ni idea de eso. Ya fue la maldad del hombre a lo largo de todo este tiempo, la maldad que hay que ha entrado y la falta de la palabra de Dios en el corazón, que se volvió morbo y se volvió algo sucio, porque es obra del diablo dañarlo de Dios, ensuciarlo de Dios, quitarlos, dañar lo santo. Por eso la Biblia dice el matrimonio sin mácula, sin mancha. Porque eso es santo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces cuando la Biblia habla de conocer la palabra de Dios, cuando hablamos y cuando dices conocer, mire que aquí Jesús no les dice, lean la Biblia. Porque para usted, cuando usted solo la lee, usted va a tener un conocimiento de una idea. ¿Sí me hago entender? De aquí. Pero cuando usted escudriña y se mete a profundizar y a analizar y a meditar, eso se le va a meter acá. Y así es como tiene que ser. Nuestra relación con la palabra de Dios es conocer la palabra de Dios, así como el hombre conoce a la mujer, como tener una relación íntima. Y de llegar a conocer eso en la intimidad, mire, ¿por qué es íntima? En la relación íntima, cuando se mantiene en ese orden, a la mujer solo la conoce su esposo. Hasta los detalles más escondidos. Hasta lo más ahí secreto, ¿sí o no? Y la mujer a su esposo. Y eso es solo de los dos y de nadie más. Ese es su conocimiento del uno del otro. Y entonces, por eso Jesús cuando les está diciendo escudriñen, les está diciendo conozcan, o sea, métanse así a la palabra de Dios, a conocer esos secretos, a conocer esos detalles, a darse cuenta de esos detalles, de esas cositas que a simple vista no se ven. Y de esas cosas es que el hombre es ignorante. ¿Sí me hago entender? Y cuando tiene esa ignorancia, por faltarle esas cosas, es que no hay temor de Dios en el corazón. Y cuando abren su boca sale, porque la boca habla ¿de qué? De lo que abunda en el corazón. Y entonces salen palabras sin temor de Dios, sin amor de Dios. Y cuando salen palabras de nuestra boca sin temor y sin amor a Dios, son blasfemias. Son cosas en contra de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí?
Por eso la iglesia cristiana debe conocer la palabra de Dios. O sea, una diferencia. Si usted, porque la Biblia dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y entonces, ser cristiano, volverse cristiano, convertirse al cristianismo, significa un cambio de vida, tener una vida nueva, una vida diferente. Amén. Jesús nos ofrece una vida diferente. Ahora, una de las diferencias de la vida en Cristo Jesús y la vida antes sin Cristo, sea de cualquier denominación o religión a la que haya pertenecido o de ninguna, la diferencia del cristiano con cualquier otro, hablemoslo así, del verdadero cristiano con cualquier otro, es que el cristiano conoce la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Pero cuando le digo conocer, es a esa relación entre un hombre y una mujer, a esa intimidad con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, 16, habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la vida antigua y la vida nueva, se titula desde el versículo 5. Y una diferencia, le decía, de la vida nueva, si usted, le digo, a ver, ¿quiénes consideran que están en la vida nueva? La vida nueva es desde el día en que usted le abrió su corazón al Señor y le dijo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y ya no voy a ser más un religioso, una religiosa, sino que voy a ser tu discípulo y te voy a seguir a ti. ¿Quiénes son aquí así? Cristianos, a ver, ¿quiénes son aquí cristianos? Levante la mano los que son cristianos. Ya son. Ahora, la diferencia de lo que ahora son a lo que era antes, dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La diferencia es esa, que la palabra de Dios more en abundancia aquí. Porque la vida que teníamos antes se caracteriza por eso, porque no hay palabra de Dios aquí. De pronto se tiene un conocimiento por acá, una idea, una noción. Eso como que dice así, eso como que es así, eso como que le agrada a Dios así, pero acá no. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y para que entre la palabra acá es que usted tiene que tener esa intimidad con la palabra de Dios. Conocer esos detalles, dedicarse, como les dijo Jesús acá, a escudriñar. Escudriñar. Mire que hay unos cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Porque una cosa es leer. Si usted lee, va a tener el conocimiento de la idea. El conocimiento que se queda aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Por eso les decía al principio que resulta increíble que el Señor Jesús le estaba hablando, uno, a los que enseñaban y dos, a los que escribían. Y uno se puede decir, pero si se la pasan escribiendo, ¿cómo no la van a conocer? La conocían, pero de esa idea, ¿sí me hago entender? Pero no la conocían de la relación. Por eso se la escribían así, la escribían, pero no estaba acá. Ahora, ¿cuál es el problema de no tener, de tener solamente la palabra hasta aquí, en el conocimiento que nosotros tenemos? Estamos acostumbrados al de tener una idea, un conocimiento vano, general,
idea de algo. Que cuando la palabra de Dios está aquí, al diablo le queda fácil robarla. Pero cuando la palabra de Dios llega acá, el diablo ya no la puede robar. Cuando la palabra de Dios queda escrita, grabada, vive, mora en nuestro corazón, el diablo no la puede robar. ¿Y eso qué significa de que el diablo puede robar o no la palabra de Dios? Le va a decir, ¿qué significa? ¿Qué representa eso? ¿O cuál es la diferencia? Que cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, nosotros somos instrumentos útiles para Dios. Somos instrumentos, somos vasos, como dice la Biblia, de su gracia, de su misericordia, y somos instrumentos que Dios nos puede usar para su obra, para hacer su obra. Amén. Para bendecir su obra. Pero cuando no mora en el corazón y el diablo puede robar la palabra, ¿qué pasa? Que nos volvemos vasos o instrumentos o somos útiles para el diablo. ¿Amén? ¿Sí quedó claro? Esa es la diferencia. Por eso todo lo que hacen los que no tienen la palabra de Dios, los que no conocen la palabra de Dios, así como Adán conoció a Eva, así como José conoció a María, así como Dios nos conoce a nosotros. Porque la Biblia dice así, ¿no? Dios nos conoce. Y cuando dice que Dios nos conoce es que Dios tiene un sentimiento, un afecto especial por nosotros. Y entonces los que no tienen ese conocimiento así, todo lo que hacen, lo hacen es en contra de la palabra de Dios. Por eso le voy a decir algo de lo que escuché en estos días. Y por lo cual le decía al principio de este hombre, ¿cómo es que le dije? ¿Cómo es que le dije? No me acuerdo, pero era supuesto algo. Hombre de Dios o algo así. Una de sus expresiones, que para muchos cuando abre la boca los deja, qué linda esa frase, qué lindo lo que dijo, qué profundo. Dijo, la iglesia católica ha sido muy golpeada por la iglesia cristiana. No dijo cristiana, evangélica. Dando a entender que nosotros les hemos atacado o causado daño. E invita a su iglesia, a la iglesia católica, a hacer lo diferente, a recuperarse. Y el golpe, ¿a qué se refería? A que muchas personas se han salido del catolicismo y se han vuelto cristianos. Yo era católico. ¿Quién aquí va a ser católico? ¿Mm? Y entonces cuando él dice que la iglesia católica ha sufrido mucho daño por la iglesia evangélica, se refiere a eso. Se refiere a que muchas personas se han salido de allá y se han convertido al cristianismo verdadero, porque ese es un cristianismo mezclado. Por eso es iglesia católica, apostólica y romana. ¿Sí es así o no es así? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Y Jesús qué tiene de Roma? De pronto dirían, no, es que el papá que no se le conoció a Jesús era romano. ¿Por qué romana? ¿Por qué romana? Si Cristo es israelita, judío, de la nación de Dios, del pueblo de Dios.
Por eso nosotros tenemos la bandera no de Roma, sino de Israel. Porque la Biblia dice que somos, cuando creemos en Jesucristo, nos adoptó Dios. Y somos israelitas por adopción, no romanos por adopción. Eso dice la Biblia. Ahí está escrito. Israelitas por adopción, dice así. Y si algo había en Roma, o si algo la Biblia dice de Roma, que era contrario. Por eso Roma tenía esclavizado a Israel. Era el enemigo. Eran los que mantenían el yugo puesto a Israel, trabajaban para ellos porque era el imperio, eran los que los dominaban, eran los que gobernaban el mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El diablo. Él es el príncipe de este mundo. Esto es lo que dice la Biblia. Y entonces mire que tienen una idea, pero dicen cosas que son en contra. Y más que un comportamiento y más que una vida cristiana, lo que demuestran es tener una vida anticristiana. Pero muchos, unos, como le digo, tendrán conocimiento, sabrán que con conciencia hacen eso, pero la gran mayoría no. La gran mayoría sigue ese camino creyendo que va a llegar a Dios. Le digo otra blasfemia, otra cosa que es antibíblica, anticristiana. La idea de este señor es unir todas las religiones del mundo. Y por eso tiene ese carácter bien, es que la forma de ser es bien agradable, es bien bonachona y bien amable y todo. Y la idea de él es que todas las religiones se unan. ¿Por qué? Porque supuestamente todas las religiones conducen a Dios. Como él es de Roma, así como dicen todos los caminos conducen a Roma, entonces, y eso es antibíblico, eso es anticristiano. Porque Jesús, ¿qué dijo? Dijo, solo hay un camino. Yo soy el camino, dijo, no hay otro camino. Y entonces si usted viene y le dice, no, es que por acá también se puede, es que por acá también, es que todos adoramos a Dios. Solo un camino conduce al Padre. ¿Mm? Solo uno. Y ese es Jesucristo. Ninguna religión. ¿Y quién dijo eso? Jesús. Y que vengan, no, que todas las religiones igual somos hermanos. No, ahí sí no hay nada que hacer. Y así le podría seguir diciendo cantidad de cosas que dicen, que se hablan y que no son conforme a la palabra de Dios. Y que parecen sabias y que parecen muy bonitas y que parecen muy profundas y lo último, y lo único que muestran es una ignorancia. Cuando se conoce realmente la palabra de Dios, lo único que uno se ve es que son ignorantes de la palabra de Dios. Así como, por eso le decía al principio, es que a quienes les dijo esto Jesús eran a los escribas, a los que se la pasaban, el trabajo de ellos era escribir la Biblia, y entonces uno diría, esta gente sí la debe conocer, pero mejor dicho, a profundidad la palabra, ¿sí o no? Pero mire que Jesús les dijo, no, profundicen, porque no lo han hecho, porque no saben. ¿Y cuál fue la muestra? De que yo estoy aquí y no me reciben, de que les estoy hablando y no me creen. Y no hay amor en sus corazones. ¿Mm? Y entonces, si la palabra de Dios está aquí, uno se vuelve instrumento para Dios. Cuando no está ahí, cuando no hay ese conocimiento de esa forma, se vuelve un instrumento del diablo, alguien al servicio o fácilmente utilizado por el diablo para hacer sus obras. ¿Mm?
para atacar. Y entonces, mire, así como este hombre les decía, dice, la Iglesia Católica ha sufrido mucho daño, entonces los que no conocen le hacen daño a la Iglesia cristiana. ¿Y eso está bien o está mal? Yo no le puedo decir, de eso no se trata, de si está bien o está mal. Lo que le digo es, eso es normal. ¿Y sabe por qué? Porque no somos lo mismo. Porque estamos en dos bandos diferentes. Porque nuestro Dios es el Dios de Israel. Nosotros adoramos, nuestro Santo Padre es el Padre Dios. ¿Sí? ¿Sí oían que le decían así? Él es el único. Él es nuestro único. Ellos tienen otro Santo Padre. Nuestra excelencia, nuestra majestad y nuestra adoración es Jesús. Y no hay otro nombre para nosotros. En cambio, para ellos es otros. Nosotros tenemos un padre, no tenemos una madre. Porque les invito, así como dijo Jesús, les invito, escudriñen la Biblia y como se graba, de pronto colocan mensajes, si alguien quiere decir algo contrario, que me digan la Biblia dónde dice la María, Madre de Dios. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que María es la Madre de Dios? ¿Dónde dice que María intercede por nosotros? ¿Dónde dice que María es nuestra Señora? Un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más. Y eso nos coloca. Y entonces, no puede, no hay, o sea, como le digo, pudiera seguir diciéndole, ¿qué comunión tiene? Dijo Jesucristo, Cristo con Belial, dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? Por eso, con el Señor es así, o eres o no eres. O eres frío o eres caliente y no tibio. Y la diferencia de eso lo va a ser qué tanto conocemos la palabra de Dios. Amén. Así como de pronto una esposa le puede decir al esposo, nadie me conoce como tú. ¿Por qué? Porque tú me has visto hasta lo más profundo. Y conoces los detalles más guardados que yo tengo. Así. Esa es la relación que el Señor quiere que tengamos con su palabra. Amén. Con su palabra. Ahora, el problema, como les decía, es que hay muchos cristianos que asisten a la iglesia cristiana y ni siquiera leen la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que lo más seguro es que no duren en el camino. Si no escudriñan las Escrituras, el camino es largo. Este camino es largo. Y si uno no se asegura de tenerla aquí, más adelante se puede desviar. El camino se puede resbalar. Se puede desviar a la derecha o a la izquierda. Y por ahí coger un camino diferente. ¿Mm? Ese es el problema. Por eso nuevamente les invito y les exhorto.
Les he insistido mucho con lean la Biblia. Ahora les voy a insistir con esto, conozcan la palabra. ¿Sí quedó clara la diferencia? ¿Sí? Conózcanla. Conozcan la palabra de Dios. Para que sus corazones, para que la palabra more en sus corazones y entonces vivamos esa nueva vida en Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. Que ordena nuestros pasos, que nos enseña el camino por donde debemos andar. Porque no nos podemos equivocar, Señor, en este camino. Solo hay un camino, Señor. Eres tú. Bendito eres, Señor. Oh, permíteme bendecir, Señor. Bendecir a tus hijos, a tus hijas que te honran hoy con sus ofrendas, Señor, con sus tributos. Los declaro bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñanos. Oh, tú eres el único camino, Señor. Solo tú eres nuestro Dios. A ti te recibimos, Señor. Oh, no vamos a recibir a otro, sino solo a ti. Abre tu corazón, recibe a tu Señor, tu único Señor, tu único dueño, tu único Dios. Invítalo a entrar a tu corazón. Él es la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Dile, Señor, te abro mi corazón. Entra a mi corazón. Mora, Señor Jesús, en mi corazón. Porque no quiero desviarme de tu camino. Queremos conocerte, Señor. No tener solo una idea de ti. Queremos conocerte. Oh, cada detalle, Señor. Oh, tú nos conoces a nosotros. Pero a nosotros nos falta conocerte más, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh, oh, no me esconderé, entro a tu presencia. Tu presencia, Señor. Entramos a tu presencia, Señor. Al lugar secreto, Señor. A nuestro refugio. Entro a tu presencia.
Oh, llénanos, llena nuestro corazón con tu palabra. Llena mi corazón con tu palabra, Señor. Que more en abundancia tu palabra en nuestro corazón. Oh, donde tú estás. Oh, sí, Señor. Transfórmame, cámbiame. Oh, enamóranos, enamóranos de ti, Señor. Derrama de tu palabra en nuestro corazón, para que no falte tu temor en nosotros, para que no nos falte el amor, Señor. Oh, más de ti, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, haz tu obra. Oh, eres bienvenido, Espíritu Santo. Oh, entro a tu presencia. Oh, entro a tu presencia. Llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu, que sean llenos, Señor, que se hagan llenos de este lugar, llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, Señor. Oh, hazle sentir tu amor, Señor. Oh, rodéanos con tus cuerdas de amor. Oh, más amor por ti, Señor. Más amor, más unción de amor. Más unción de amor, Señor. Oh, más unción de amor. Oh, te amamos, Señor Jesús. Amamos tu causa, amamos tu obra, amamos tu palabra, amamos tu pueblo, Señor. Oh, transfórmame, cámbiame. Te amamos, Señor. Nuestra alma te anhela, Señor. Tú eres el deseado de nuestra alma. Con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas queremos amarte. Por sobre todas las cosas queremos amarte, Señor. Derrama más de tu palabra, Señor. Derrama tu palabra, Señor, en los corazones. Escríbela en las tablas de nuestro corazón. Grábala de nuestro corazón, Señor. Mi alma clama. Tú estás, mi alma clama.
sacia nuestra alma, Señor. Nuestra alma clama por ti, Señor. Sacia el alma de tu pueblo. Llena los vacíos. Apaga la sed, Señor. Aliméntanos con las grosuras de tu casa, Señor. Oh, con las riquezas de tu gloria. Llena nuestra alma, llénanos. Conforta nuestra alma. Conforta el alma de tu pueblo, Señor. Conforta el alma de tus hijos, de tus hijas. Oh, porque tú eres nuestro pastor. Declaro confortada el alma de tus hijos, de tus hijas. Declaro paz, declaro descanso, declaro reposo, declaro nuevas fuerzas, declaro aliento de vida en tu alma. En el nombre de Jesús. Oh.